Accidentalmente escuché a mis padres decidir dejarle todo a mi hermano. Eso fue antes de que mi mamá me enviara un mensaje. No llames ni vengas. Lo nuestro se acabó. Me quedé mirando la pantalla, dejé mi té a un lado y escribí 2 palabras, entendido. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza sonaba como una alarma de incendio. Si alguna vez te han borrado de tu propia familia, sabes que el silencio puede ser el ruido más fuerte del cuarto. Para la mañana siguiente, mi teléfono estaría explotando con llamadas perdidas y súplicas. Pero la noche anterior, esa fue la noche en la que elegí paz en lugar de permiso. Sigue escuchando. Cuando la gente pregunta cómo era mi familia, casi siempre sonrío y digo, normal, porque desde afuera lo parecíamos. Mi papá tenía 5 restaurantes en todo Portland, el nombre, Hayes Family Dining, pintado en letras doradas en cada letrero. Mamá manejaba las cuentas. Jason manejaba el encanto. Y yo, bueno, yo manejaba ser invisible. Nuestras tarjetas de Navidad se veían perfectas. Suéteres combinados, risas fingidas, las perlas de mamá reflejando las luces del árbol. Lo que nadie veía era lo que pasaba cuando la cámara dejaba de hacer clic, el silencio, la jerarquía, los pequeños recordatorios de que yo no era la elegida. Papá solía decir, Jason tiene negocios en la sangre. Tú tienes arte. Decía arte como si fuera un virus. Cuando tenía 14, Jason recibió una bicicleta de montaña nueva. A mí me dieron una de venta de garaje, pintada de azul para que combinara con la suya. A los 17, él chocó su carro por andar testeando. Papá le compró otro en una semana. Cuando yo recibí una multa de estacionamiento, perdí mi carro por un mes. Pensarías que dejaría de intentar, pero no. Seguí. Cuando me aceptaron en una escuela de diseño en Seattle, regresé a casa agitando la carta de aceptación como si fuera oxígeno. Papá apenas la miró. Si te alejas de los restaurantes, dijo, te alejas de esta familia. Mamá solo se quedó parada atrás de él, labios apretados, asintiendo. Jason sonrió como si hubiera ganado algo. Tal vez sí. Así que me fui. Me cereaba de noche, daba tutorías a estudiantes de diseño de día, vivía a base de fideos instantáneos y cafeína. Enviaba postales a casa cada semestre. Nadie respondió jamás. Pero lo logré. Me gradué con honores, regresé a Portland, empecé con proyectos pequeños, departamentos, oficinas, restaurantes. Irónicamente, lugares del tipo que tenía mi papá. Para los 33, tenía clientes que confiaban más en mi gusto que mis propios padres. Y aún así, cuando mamá se enfermó, yo estuve ahí. Los tratamientos fueron brutales. Quimio, radiación, especialistas en San Francisco. El seguro no cubría casi nada. Ni pensé 2 veces, pagué todo. Vuelos, hoteles, facturas médicas. Cuando entró en remisión, me mandó un mensaje. Gracias por todo, cariño. Nada más. Sin llamada, sin abrazo. Solo ese texto. Unos años después, Jason me llamó con su gran idea, un food truck. A los 6 meses se vino abajo más fuerte que su primer choque. Le mandé 25,000 para evitar la bancarrota, luego otros 15,000 cuando se descompuso el equipo de uno de los restaurantes de papá. Jason presumía de reestructurar el negocio. Nunca mencionó mi dinero. Es raro cómo el amor te hace seguir firmando cheques mucho después de que la cuenta está sobregirada. Me repetía que estaba ayudando a mi familia, que tal vez esta vez sí me verían. Pero la familia no se construye con transacciones, sino con respeto. Y en nuestra casa, esa palabra no existía para mí. Así que cuando papá llamó para otra cena familiar sobre negocios, dije que sí. Pensé que quizá por fin pedirían ideas, no dinero. En vez de eso,
Esa cena se convirtió en la noche en la que entendí la verdad. Y más tarde, paraba en esas escaleras, escuchando a mi papá decir, todo será para Jason, entendí algo que había ignorado toda mi vida, yo nunca fui parte del legado. Solo fui la fuente de fondos. No se suponía que yo estuviera en casa esa noche. Iba a pasar por comida, dormir temprano y olvidar la cena familiar incómoda de la semana anterior, cuando papá me pidió 50,000 pesos como si estuviera ordenando postre. Pero me di cuenta de que había dejado mi portafolio viejo en el ático, bocetos de la universidad que necesitaba para una presentación. Así que manejé hacia allá. Eran casi las 7 de la tarde. La casa brillaba detrás de las cortinas, esa luz cálida que antes significaba seguridad. Cuando entré, el olor del pot roast de mamá me pegó primero. Por un segundo, casi se sintió normal. Dejé mis llaves en silencio, lista para llamar. Pero entonces escuché mi nombre. La voz de papá, baja, firme. Jason es el único que realmente se preocupa por esta familia. Él es el futuro. Ella solo va por la vida. La risa de Jason siguió, fácil, presumida. Entonces ya quedó. Todo para mí. La respuesta de papá me cortó como vidrio. Todo. La casa, los restaurantes, las cuentas. Ella ya ha recibido suficiente de nosotros. Mamá dudó. Su tenedor chocó con el plato. Ella pagó mi tratamiento, Steven. El tono de papá se endureció. Fue su elección. No se recompensa a alguien por hacer lo que debería hacer por amor. Jason volvió a reír. Supongo que ya es oficial. Soy el heredero. Me quedé congelada al pie de las escaleras, el corazón golpeando tan fuerte que opacaba sus voces. Estaban reescribiendo la historia. Años de sacrificio convertidos en ruido de fondo. Quise entrar, gritarles que yo no pedía herencia, solo decencia. Pero no pude moverme. Lo que me rompió no fueron las palabras de papá. Fue el silencio de mamá. No me defendió. Ni siquiera susurró una protesta. Solo siguió comiendo. Retrocedí despacio, temiendo que el crujido del piso me delatara. Mis dedos rozaron la barandilla, fría y lisa, como si también estuviera mirando. Cuando llegué a la puerta, mi pecho ya estaba hueco. De camino a casa, mi mente repetía todo como un carrete roto, papá diciendo, todo para Jason, Jason riendo, mamá en silencio. Esa noche, cuando mi teléfono vibró, pensé que sería la culpa. Tal vez mamá, dándose cuenta de que yo había escuchado. Pero su mensaje brilló en la pantalla como un cerillo. No llames ni vengas. Lo nuestro se acabó. Sin puntos, sin explicación, solo final. Me quedé un minuto entero mirando el mensaje. Luego dejé mi té, escribí 2 palabras. Entendido. No lloré, no aventé el teléfono, no supliqué entender. El reloj siguió, el té se enfrió, y el silencio de mi departamento se hizo tan grande que parecía vivo. Si alguna vez alguien que amas te ha borrado con una sola frase, sabes que el dolor no explota, se filtra. Reescribe cada recuerdo, uno por uno. Esa noche me senté en la oscuridad, revisando cada pago que había hecho por ellos. Facturas del hospital, tarjetas de crédito, servicios de los restaurantes. Cada dólar era una prueba de cuánto había intentado pertenecer. Y mientras veía la lista, entendí. La pertenencia nunca estuvo sobre la mesa. Esa noche no dormí. La ciudad estaba tranquila afuera de mi ventana, una ligera neblina arrastrándose sobre las farolas. Me senté en la mesa de la cocina, el teléfono boca abajo, mirando la nada. El mensaje seguía resonando en mi cabeza. No llames ni vengas. Lo nuestro se acabó.
Uno pensaría que un mensaje así destrozaría a alguien, pero yo no me rompí. Me quedé paralizada. Esa quietud que ocurre justo antes de que una tormenta cambie de dirección. Cuando la primera luz del amanecer se derramó sobre mi mostrador, abrí la computadora. Correos electrónicos, facturas, pagos automáticos, línea tras línea de recordatorios de que había estado financiando a las mismas personas que me acababan de cortar. Las recetas de mamá, las deudas del negocio de Jason, 2 facturas de servicios de los restaurantes, primas de seguro, todo programado para renovarse automáticamente. Cada línea me ataba a ellos como una cadena invisible. Deslicé la pantalla una vez más, luego hice clic en «Cancelar» en la primera, luego en la siguiente, y en la siguiente. Cada clic sonaba más fuerte que el anterior. Una rebelión silenciosa, un sonido que solo yo podía escuchar. Abrí otra pestaña y revisé mi saldo. Meses de trabajo, noches sin dormir, plazos imposibles, todo drenado por sus crisis. Susurré a la habitación vacía, ya no más. A media mañana, había cortado toda conexión. Ningún pago, ninguna red de seguridad, ningún acceso. Luego abrí la carpeta que todavía estaba sobre mi mesa. La propuesta de negocio que llevé a esa cena familiar. La que habían descartado, reído, ignorado. Pasé página tras página, análisis de costos, planes de renovación, nuevos conceptos de marca, mi trabajo, mi tiempo, mi mente. Lo llamaron una pérdida de tiempo. Así que decidí hacer que valiera algo. Esa tarde llamé a un contacto de la conferencia de hospitalidad a la que había asistido meses atrás, un gerente de proyectos en Pacific Restaurant Group. Oye, dije, manteniendo el tono ligero, ¿recuerdas el concepto de sostenibilidad que mencioné? Tengo una propuesta completa lista. ¿Podemos revisarla? ¿Mañana?, preguntó. Sí, mañana, respondí. Colgué y me recosté en la silla. Por primera vez en meses, el aire de mi apartamento se sintió limpio. Esa noche, el nombre de Jason parpadeó en la pantalla de mi teléfono. Luego el de papá, luego el de mamá. No contesté. No porque ya no me importara, sino porque finalmente me importaba a mí misma. A medianoche, había borrado el último rastro de ellos de mis finanzas. Lo único que quedaba era silencio. Y en ese silencio, algo nuevo comenzó. Una calma que no reconocía. La calma de alguien que finalmente dejó de rogar por ser amado por las personas equivocadas. Ellos querían que lo nuestro se acabara. Está bien. Les iba a mostrar cómo se ve realmente un fin. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas perdidas y mensajes. 37 llamadas antes de las 9 de la mañana, para ser exacta. Mamá, papá, Jason, números desconocidos, buzones llenos uno tras otro, sus voces superpuestas como estática. La voz de papá se quebró a la mitad de mi nombre antes de colgar. El mensaje de Jason fue más corto. Eres egoísta, arregla esto. El de mamá llegó al final, con tono suave y ensayado. Cariño, por favor llámanos. Esto no es como tú. Silencié el teléfono y regresé al trabajo. 3 propuestas de diseño por entregar esa semana. 2 reuniones con clientes y un correo muy importante de Pacific Restaurant Group esperando en mi bandeja. Cuando lo abrí, mi corazón se ralentizó. Asunto, nos encantó tu concepto. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir la asociación? Sonreí. Creyeron que cortarme me destruiría, pero todo lo que hizo fue abrir espacio para algo mejor. Al mediodía, las llamadas se volvieron desesperadas. Papá envió un correo con asunto, restaurar pagos urgentemente. Jason mandó mensajes, estás arruinando los restaurantes, luego otro, nos debes, Tina. Puse el teléfono boca abajo, serví café y susurré, no les debo nada.
Esa noche, salí de la oficina más tarde de lo habitual. El garaje estaba a medio iluminar, un zumbido bajo de luces fluorescentes resonando en el concreto. Al llegar a mi coche, alguien salió de las sombras. ¿Jason? Dije. Hola, dijo él, voz aguda, ojos vidriosos. Nos has estado ignorando. Ocupada, respondí. Se acercó, volvió a activar los pagos. No, su rostro cambió. ¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Lo miré a los ojos. No, Jason. Creo que finalmente dejé de fingir que somos familia. Apretó la mandíbula, la mano temblando como si quisiera agarrarme antes de que sus pasos fueran interrumpidos. Tom, uno de mis compañeros, apareció con dos más. ¿Todo bien, Tina? Jason los miró, luego volvió a mí. Esto no ha terminado. Sí, dije en voz baja. Sí terminó. Se alejó, murmurando algo sobre abogados y traición. Pero el temblor en su voz me dijo que ya sabía que había perdido el control. 3 días después, Madison apareció en mi oficina. Sus ojos estaban hinchados, el maquillaje corrido, como si no hubiera dormido en días. Perdón por venir aquí, dijo, abrazando una carpeta contra el pecho. Él no sabe que estoy aquí. Le hice un gesto para que se sentara. Jason asintió. Necesitas ver esto. Cuando deslizó la carpeta sobre el escritorio, los papeles se derramaron, recibos, extractos bancarios, resúmenes de transacciones, fondos de los restaurantes transferidos a cuentas personales, compra de un Rolex, viajes a Las Vegas, vuelos en primera clase a Miami. Decenas de miles de dólares fueron desviados de las cuentas de los restaurantes durante 3 años. Levanté la vista. ¿Encontraste esto? Ella asintió de nuevo. He estado ayudando con la contabilidad desde que nos comprometimos. Al principio pensé que las cantidades faltantes eran errores, pero es él. Ha estado robando del negocio de tus padres durante años. Ella empezó a llorar. Lo voy a dejar. No puedo casarme con alguien que roba a su propia familia. Me incliné hacia adelante. Madison, justo me diste exactamente lo que necesitaba. A la tarde siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Papá, reunión familiar mañana, 2 de la tarde, Bridge Café en el centro. Sin saludo, sin pregunta, solo una orden. Perfecto. Bridge Café olía a espresso quemado y abrigos empapados de lluvia. Ya estaban allí cuando llegué, mamá mirando por la ventana, papá sentado rígido, Jason revisando su teléfono. Cuando me acerqué a la mesa, los 3 levantaron la vista al unísono, como depredadores que descubren a su presa. Papá habló primero. Tu berrinche infantil está destruyendo el negocio familiar. Reí suavemente. ¿Infantil? ¿Te refieres a cortar el dinero que usaba sin preguntar a mamá? Alargó la mano. Cariño, podemos arreglar esto. Solo reactiva los pagos. Retiré mi mano. No. Jason se recostó, sonriendo con suficiencia. Está resentida. Siempre lo ha estado. Abrí mi bolsa y saqué un pequeño montón de papeles. Curioso. Quizá quieran leer esto antes de llamarme resentida. Puse la carpeta de Madison sobre la mesa y la deslicé hacia él, recibos, transferencias bancarias, cada partida documentada. La sonrisa de Jason se desvaneció. ¿Qué es esta evidencia? De cómo has estado robando de los restaurantes durante 3 años, dije. Papá arrancó los papeles de mis manos. Su rostro se puso pálido y luego rojo. ¿De dónde sacaste esto? De alguien cansada de limpiar tus desastres. Mamá se llevó la mano a la boca, susurrando. Jason.
Él empujó su silla hacia atrás. Esto es falso. Ella lo inventó. Me incliné, con voz tranquila. No lo inventé. Tu prometida me lo dio. Sus ojos se abrieron. Madison, ella te dejó. Intervine. Mujer inteligente. Por primera vez, papá se vio perdido. Aunque esto sea cierto, dijo con voz temblorosa, sigue siendo negocio familiar, ¿verdad? Y la familia ayuda a la familia, recordé. Jason se burló. ¿Crees que eres mejor porque haces casas elegantes para ricos? No, dije poniéndome de pie, porque construyo algo real, algo que perdura. Metí la mano en mi bolsa y puse otra carpeta sobre la mesa, la propuesta de negocio que ellos llamaron una pérdida de tiempo. La vendí a Pacific Restaurant Group ayer, dije. $500,000. El tenedor de mamá se resbaló de sus dedos. Jason me miró como si no pudiera procesar palabras. El rostro de papá se volvió blanco. Les encantó, continué. Dijeron que era exactamente el diseño ecológico que querían para sus 40 restaurantes. Parece que mi título inútil finalmente valió la pena. Jason golpeó la mesa. Robaste nuestra idea. No, dije con calma. Ustedes la rechazaron. Gran diferencia. El silencio se extendió. El tintinear de los platos del mostrador llenaba el aire. Tomé un sorbo lento de mi café. Veamos cómo te salva tu hijo elegido ahora, dijo papá, voz baja, casi un gruñido. Te vas a arrepentir. Quizá, dije recogiendo mis cosas, pero al menos me arrepentiré en mis propios términos. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de mamá me siguió, débil y temblorosa. Tina, por favor. Me giré lo suficiente para mirarla a los ojos. Me dijiste que no llamara, que no viniera. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido. Afuera, la lluvia había comenzado a caer. Ligera, constante, purificadora. Me quedé bajo ella un momento, respirando, dejando que el ruido del café se desvaneciera detrás de mí. Por primera vez en mi vida, no temblaba. No tenía miedo. Estaba libre. Esa noche, llegué a casa y todo estaba en silencio. Sin llamadas, sin correos, sin mensajes. Apagué las luces, serví una copa de vino y abrí mi laptop. $500,000 esperaba en mi cuenta. No era dinero de venganza, ni de culpa, solo la prueba de que no necesitaba su permiso para importar. Durante años, yo había sido quien los rescataba. Ahora tendrían que aprender a sobrevivir sin mí. Cerré la laptop, tomé un sorbo y sonreí. La paz tenía sabor. Sabía a libertad y a Cabernet. Pasaron 6 meses antes de escuchar algo de ellos. Fue la tía Patricia quien finalmente llamó. Su voz llevaba esa mezcla de lástima y chisme que solo los familiares dominan. Perdieron todo, querida, dijo. Los 5 restaurantes se fueron. Bancarrotas, demandas, todo. Jason enfrenta cargos por malversación. Tu padre trabaja en una ferretería. Tu madre, medio tiempo en Macy's. No dije ni una palabra. Solo miré por la ventana de mi oficina el horizonte de la ciudad. Mi equipo riendo en la siguiente habitación. ¿Preguntaron por ti? Dijo Patricia. Creo que finalmente entienden. Casi me reí. Tal vez, pero ese entendimiento llega demasiado tarde. Esa noche, revisé mis mensajes antiguos. El texto de mamá aún brillaba en la pantalla. No llames ni vengas. Lo nuestro se acabó. Por primera vez, no sentí dolor al leerlo. Solo distancia. Escribí un último mensaje. Nunca lo envié.
Solo lo susurré al silencio. Entendido. A la mañana siguiente, abrí mi estudio temprano. La luz entraba limpia y brillante. El pasado se sentía pequeño bajo ese resplandor, como algo que ya había superado. A veces, la mejor venganza no es ruidosa. No hay gritos, ni súplicas, ni pruebas. Solo la satisfacción silenciosa de alejarse y dejar que la verdad haga su trabajo. Si alguna vez tuviste que elegir la distancia en lugar del daño, sabes exactamente cómo se siente.